Iniciaremos con el tema mecánica de fluidos del capítulo 2 y 3 del libro Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas de Claudio Mataix. Me presento, mi nombre es María Fernanda Callejas Robles e iniciaremos. El capítulo 2, el título tiene propiedades de los fluidos, habla sobre una breve introducción al subtema, donde dice que las propiedades de los fluidos son características físicas que describen sus comportamientos. Estas propiedades son fundamentales para comprender cómo los fluidos interactúan y se mueven. En el subtema 2 vemos la densidad específica, peso específico, densidad relativa y volumen específico. Agreguen las fórmulas para saber más a detalle de qué estamos hablando. La densidad específica es la masa de un fluido por unidad de volumen. El peso específico es el peso del fluido por unidad de volumen, mientras que lo relativo de la densidad se compara entre la densidad de un fluido con la densidad de otro fluido de referencia, que es generalmente el agua. El volumen específico es el volumen de un fluido por unidad de masa. Para el tercer subtema se habla sobre la comprensibilidad. La comprensibilidad se refiere a la capacidad de un fluido para cambiar su volumen en respuesta a cambios en la presión y la temperatura. Los gases suelen ser más comprensibles que los líquidos, como se muestra en la imagen. El cuarto es la viscosidad. La viscosidad es la propiedad de un fluido que mide su resistencia al flujo. Se divide en dos tipos, que es la viscosidad dinámica y la cinemática. La dinámica es la resistencia al flujo debido a la fricción interna en el fluido, y la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividida por la densidad del fluido. En un ejemplo que puse aquí, el agua es menos viscoso que el aceite. En el quinto subtema se habla sobre la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido y tiende a reducir su área superficial. Es responsable de fenómenos como la formación de gotas y la capilaridad. En la imagen se ve perfectamente cómo hasta arriba se forma de una forma más reduciendo su área superficial, mientras que en el interior es diferente. En el sexto se ve la tensión de vapor. La tensión de vapor es más como una presión ejercida por las moléculas de un líquido en equilibrio con su fase gaseosa a una temperatura dada. Es importante en fenómenos como la evaporación y la ebullición, en donde se ve el cambio de la molécula, como en la imagen, dependiendo la temperatura que tenga. En el séptimo se habla sobre el fluido ideal. Un fluido ideal es una idealización, obviamente, que asume que el flujo no tiene viscosidad y no experimenta cambios de densidad bajo diferentes condiciones de flujo, que es algo que no tienen los fluidos, y se utiliza principalmente para cálculos y simplificarlos, pero no representa completamente el comportamiento de los fluidos reales. En el tercer capítulo se habla sobre la presión. Iniciamos con el primer subtema diciendo que la definición y las propiedades de la presión. Y la presión se define como la fuerza por unidad de área. En la mecánica de fluidos se considera un concepto fundamental, y pues algunas propiedades clave de la presión incluyen la dirección, la magnitud y la unidad de superficie, donde la dirección actúa perpendicularmente a la superficie en contacto con el fluido. La magnitud depende de la fuerza ejercida y del área sobre la cual se distribuye. Y la unidad de superficie es la presión, y la presión se mide en unidades de fuerza por unidad de área. En el segundo subtema se habla sobre la unidad de presión. Existen varias unidades de presión comúnmente utilizadas, entre las cuales se incluye el pascal, el bar, el torr y la atmósfera. El pascal es la unidad del sistema internacional, por eso es el que le puse, y se define como 1 newton por metro cuadrado. En el tercer subtema se habla sobre la presión atmosférica.
La presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la atmósfera. Varía con la altitud y las condiciones climáticas. A nivel del mar, la presión atmosférica estándar es de una atmósfera, donde aproximadamente es 101.3 kilopascales. Vemos en la imagen alta presión o baja presión. Y por último vemos presión absoluta y presión excedente o relativa, donde la absoluta es la presión total medida con respecto al ser absoluto, o sea, el vacío perfecto, donde incluye la presión atmosférica. Y en la excedente es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local, y se usa comúnmente para describir presiones por encima o por debajo de la presión atmosférica al nivel del mar. Puse las fórmulas para poder entender un poquito más y muchas gracias por su atención. Pues sería todo.